Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por darnos hoy de nuevo la oportunidad de poder reunirnos y darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Amén, así es. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios Amén. por todas las bendiciones recibidas en este día. Señor, gracias te damos por guardarnos, por bendecirnos, por cuidarnos. Señor, por guiarnos en este día, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos porque ya estamos en casita y nos permites escuchar tu palabra, Señor, que es nuestro alimento. Y, Señor, en el nombre de Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén, amén y amén. Amén y amén. Qué preciosa es la palabra del Señor, porque cuando leemos la palabra del Señor nos enseña tantas cosas de nuestro Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor nos enseña que Dios nos vigila, nos enseña que Él contempla la tierra. Leámoslo en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Gloria a Dios. Amén, amén. Esta es una preciosa promesa del Señor cuando dice que sus ojos están a favor nuestro para bendecirnos. Él siempre está atento a todo lo que sucede, a todo lo que sucede en los hogares, a todo lo que sucede en los gobiernos, a todo lo que sucede en la tierra, desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, no solamente Dios ve lo que nosotros hacemos, sino que también ve lo que hay en nuestro corazón. Así es. Y eso queremos que lo atesores en esta noche. El Señor ve lo que hay en tu corazón. Amén. Amén. ¿Y para qué está viendo el Señor lo que hacemos? Bueno, para ayudarnos. Él siempre está ahí para ayudarnos, para fortalecernos y para darnos fuerza. Así. Y para que el Señor pueda mostrar su poder en nuestras vidas. Entonces, ¿a quién Él está dispuesto a bendecir de esta manera? Aquellos que le pertenecen a Él, aquellos que le obedecen, aquellos que le buscan, aquellos que están comprometidos con Dios. Entonces, qué bendición uno poder decir, Señor, yo quiero tener un corazón que te agrade a ti. Yo quiero tener ese corazón que pueda recibir de todo esto, Señor, que tú quieres darnos a nosotros. Tú quieres darnos a nosotros siempre más de lo que aún pedimos nosotros. Pero es importante, porque Él es el que ve en nuestro corazón, que nosotros le pidamos al Señor que nos dé un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que le agrada. Mira, yo en el nombre de Jesucristo le doy gracias a Dios por la gracia, pero mi oración siempre hay algo que le pido, que Él limpie mi corazón, que Él purifique mi corazón, para que Él verdaderamente sea glorificado, sea glorificado. Amén. Así que el título de la predicación de hoy, de la enseñanza que el Señor quiere que guardemos en nuestro corazón, es: Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Ahora repítalo para ti mismo: Dios conoce mi corazón. Así es. Así que presta toda la atención que puedas mientras que el Espíritu Santo va ministrando tu corazón, para que también podamos ver en Él y podamos ver ese corazón que a Dios le agrada. Por ejemplo, ¿cómo era el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Dice Mateo 11:29: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, que son dos cualidades que no es posible sacarlo del corazón. Y de pronto puedes fingir muchas veces ser manso, puedes fingir ser humilde, pero realmente en la actitud del corazón, y está en el corazón, esas actitudes Dios las ve. Entonces, aquí podemos aprender cómo nuestro Señor Jesús tiene un corazón perfecto como el Padre. Pero la concepción hebrea de la palabra corazón lo señala como el centro que gobierna todo el ser y por consiguiente todas las acciones. Así es. Quiere decir que este es el centro de todas las emociones y el corazón es lo que gobierna al final lo que yo hago. Qué importante es poder tener eso.
Y la Biblia usa la palabra corazón para referirse a nuestros aspectos Amén. emocionales, a lo intelectual y a otros usos. Por Amén. ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Comenzando los caminos del Señor, cuando empecé a escudriñar la Biblia, yo sí tuve confusiones con este versículo. Yo decía, es imposible, ¿cómo podemos ser perfectos si cometemos tantos errores? Pero la palabra perfecto ha de ser comprendida a la luz del contexto. Aquí no está hablando de que seamos perfectos sin imperfecciones, no. Más bien habla de esa perfección de amar a nuestro prójimo, aún de perdonar a nuestros amigos y aún amar a nuestros enemigos también. Entonces el contexto me habla más de imitar a mi Señor Jesucristo. Amén. Así como Él bendijo a los que lo odiaban, a aquellos que lo perseguían, aún en la cruz del Calvario. Él nos muestra ese amor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un corazón que nos enseña ese amor tan perfecto de nuestro Dios y nosotros debemos de imitarlo a Él. Así es muy difícil hablar de una perfección en el corazón. Sin embargo, las Escrituras hablan de un hombre que el Señor dice que tenía un corazón como a Él le agradaba. Leámoslo en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice: tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Amén. Amén. Tremendo Amén. versículo, ¿no? Amén. Amén. Tremenda responsabilidad también. Así Entonces es. esto nos llevó a nosotros a investigar los corazones de los primeros 3 reyes que tuvo el pueblo de Dios, ¿cierto? Amén. Que fue primero Saúl, David y Salomón, ¿cierto? Amén. Entonces, el primero fue Saúl y fue desechado por Dios. ¿Por qué? Porque Saúl solamente le importaba la gloria de él, a él no le importaba la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, fue descartado por Dios. Amén. Saúl fue descartado por Dios porque aquí en este versículo o en esta historia o en esta investigación que nosotros hicimos, lo que vemos de él es que es un hombre que solamente hacía las cosas para él. Para él y solamente para él. Y Dios está buscando a alguien que le dé la gloria a él. Amén, amén. Dice un sabio de que es de sabios aprender de otros. Así que ten tu corazón bien abierto para poder aprender conforme estos reyes, cómo era su corazón. Por ejemplo, indagamos sobre la vida de Salomón. Y Primera de Crónicas 28, versículo 9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esto habla de buena disposición, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Tremendo consejo. Tremendo. Creo que es el mejor consejo que Amén. Un padre le puede dar a un hijo. Yo he escuchado muchas veces que el padre le dice: hermano, usted lo que tiene que hacer es conseguir plata, usted esto y esto. Pero aquí no vemos a David dándole un consejo de eso. Estamos dándole un consejo de buscar primeramente al rey, al creador, al que todo lo puede. Pero infortunadamente no fue así. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Yo espero que usted hoy tenga un lápiz y un papel y esté apuntando, porque hoy estamos estudiando. Y el deseo más grande de todos nosotros como hijos de Dios es tener un corazón que Dios diga: wow, tremendo corazón, ¿cierto? Conforme al mío. Es una cosa que todos quisiéramos. Entonces dice el versículo 4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto
con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Estos versículos tocan nuestro corazón, porque a pesar de los pecados que cometió David, Dios confirmó que el padre David tenía un corazón conforme al del Señor, un corazón perfecto. Ahorita vamos a entender un poquito más por qué tenía un corazón perfecto. Amén, amén. Entonces hablamos ya sobre Saúl, también hablamos sobre Salomón. Ahora miremos lo que la palabra del Señor nos dice en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5, en cuanto a David. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa le mandase, se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Así que Dios nos enseña muchas cosas a través de la vida de otros. Dios nos enseña a través de estos reyes, tomando solo a Saúl y a David, que es un corazón perfecto. Conforme sus vidas podemos ver que es un corazón perfecto. ¿Cuál es el corazón que a Dios le agrada? ¿Por qué? Porque estos eran dos reyes que eran valerosos, ellos eran guerreros, eran grandes, hicieron cosas grandes, fueron llamados por Dios, fueron ungidos por Dios, ellos fueron usados por Dios y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Fueron dos reyes que pecaron, pero también dos reyes que desobedecieron. Así es. Amén. Entonces, es muy importante que tengamos claro que tener un corazón perfecto no te exonera de las debilidades del cuerpo. Amén. Seguimos siendo humanos mientras estamos acá. David era un hombre humano que tenía necesidades como dormir, como comer, como todas las necesidades que podamos tener aquí en la tierra, porque vivía en su carne y tenía ciertas debilidades. Pero escucha, hay algo muy lindo. Su espíritu estaba sentado a la diestra del Padre. Tenemos fe, que por esperanza que llegaremos a la nueva Jerusalén. Entonces, mira que como seres tripartitos, aunque David estaba en sus luchas y cometió errores, su espíritu le pertenecía a Dios, su corazón le pertenecía a Dios. Era un hombre que lo adoraba, que lo alababa, que pensaba en él. Es como nosotros. Date cuenta que un hombre enamorado de Dios, lo primero que hace en la mañana no es pensar en para dónde tengo que ir ahora. Lo primero que hace uno cuando está enamorado de Dios, cuando tiene un corazón conforme a Dios, es pensar en Él. Señor, gracias por este día que me regalaste, Señor. Gracias porque aunque tengo un día difícil o un día complejo, Señor, tú estás conmigo. Yo te amo, Señor. Voy a cantarte. Y entra al baño y en vez de estar pensando en los problemas, eso es una persona que está pensando en las bendiciones de cómo adorar a Dios, cómo servirle a Dios, porque es un hombre comprometido. Cuando las personas tienen este corazón y no están pensando estoy tarde para el trabajo, sino que estoy tarde para orar antes de irme para el trabajo, leer la Biblia, son personas, son detalles que el Padre ve y que te muestran también a ti cuán enamorado estás tú de Dios. Amén, así es. Así que haciendo ese paralelo entre estos dos reyes, Saúl y David, pues vemos que sí, los dos pecaron, los dos desobedecieron. Para muchos el pecado de David fue más grande que el pecado de Saúl. Y muchos de pronto podrían preguntarse por qué el uno fue desechado y del otro se da testimonio que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pues esto tiene una respuesta y es que el Señor conoce el corazón de nosotros. Nosotros como hombres lo que hacemos es solamente juzgar por las acciones, pero Dios conoce el corazón y lo evidencia en nuestra reacción. Amén. Número 1, cuando oramos y Dios no responde como deseamos. Cuando oramos y Dios no responde como deseamos, allí es donde se ve cómo está el corazón. Miremos el corazón de Saúl y el corazón de David frente a este punto, cuando ellos oraron y Dios no respondió como ellos deseaban. Dice, después de que el profeta Natán vino y confrontó
la historia, todo lo que había hecho David con su pecado. Y también el Señor vino y a través, por este pecado, como raíz de pecado, por esta consecuencia de su pecado, viene una enfermedad sobre el hijo que tiene David con Betsabé. Mortal. Así es, que era con la esposa de Urías. Y David le suplicó a Dios que salvara a su hijo. Y entonces no comió, entró en ayuno, dice 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 18 al 20. Finalmente al 7º día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron. Ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Increíble, ¿no? Esa actitud de su corazón. Ahí es donde verdaderamente se conoce el corazón, en el momento de la prueba. Era una prueba muy grande por la que él está pasando, porque aunque Dios tenía todo el derecho de poder estar haciendo las cosas como la estaba haciendo, él estaba suplicando al Padre, él estaba orando al Padre y pasa por la prueba, ¿cierto? Y pasa por la prueba y ahí es donde se ve verdaderamente quién es quién. En el momento de que tú pasas por el horno es que verdaderamente se sabe quién es quién. Muchos cristianos están pasando por el horno, estamos pasando por la prueba y es ahí verdaderamente donde se sabe cómo está el corazón de nosotros como hijos de Dios. Y aquí es donde Dios sabe cómo vamos a responder nosotros. Yo he conocido hermanos que siempre han buscado a Dios porque están pendientes de que sus oraciones, sus peticiones sean concedidas. Y muchos de los que buscaban a Dios, cuando ven que el Señor no le responde, ellos se apartan, ¿cierto? Aquí vemos que el hombre, a pesar de entender que él hizo mal, también recibe la exhortación y el juicio de nuestro Dios. Eso entonces hace que surja una pregunta para nosotros y es: ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo es nuestra actitud cuando Dios no nos responde como nosotros le estamos orando? ¿Cómo es nuestro corazón? Como decía el pastor, conocemos muchos que se han apartado, muchos que se han alejado, muchos que dejan de servirle a Dios, muchos que dejan de ser útiles para Dios con todo lo que tienen. Eso sin contar con la parte de aquellas cosas que Dios nos da, aún las cosas materiales, con los atributos ni con los dones. Parece como si nosotros nos comportáramos de esta manera: si no me das, yo no te doy. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando no recibimos la respuesta que estamos esperando? Como padre, aquellos que somos padres también, muchas ocasiones nos toca decirle a nuestros hijos, no. Hay veces por disciplinarlo o muchas veces porque las peticiones de ellos no son convenientes, ¿cierto? Y hay hijos que cuando se les dicen no se ponen serios, y he visto hijos hasta resentidos. He visto hijos en supermercado haciéndole un show a sus hijos, a sus padres, sí, una pataleta, como decimos nosotros jocosamente. Pero también hay hijos que, a pesar que se les dicen no, por ejemplo, mis hijos, pues le doy gracias a Dios por el corazón de ellos, pero yo a mis hijos cuando los he tenido que regañar, qué tan hermoso cuando el hijo baja la cabeza y te dice, bueno, está bien papi, te da un abrazo y de pronto te dice, papi, te traigo agua, te traigo las pantuflas, quieres que veamos televisión, ¿cierto? Eso ministra tu corazón y ahí es como cuando uno como padre se goza, se pone alegre y uno dice, Señor, gracias por el hijo que me ha regalado. Es la misma alegría que el Padre Celestial siente cuando dice la palabra que el hijo que se ama se exhorta, y cuando Él está construyendo en nosotros ese carácter que Él desea que tengamos y que nosotros podemos tener una actitud que a pesar que estemos pasando por el horno,
podamos ser humildes, bajar nuestra cabeza y decirle, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios y tú eres mi Hacedor. Amén. No hay nada más hermoso para un padre que tener un hijo con un corazón enseñable. No perfecto, un corazón enseñable. Así un es. corazón que recibe el consejo, un corazón que escucha. Ahora, esa fue la actitud de David, ¿cierto? Vimos a través de las Escrituras cómo él, al no recibir lo que estaba esperando de Dios, lo que él hizo fue cambiar de actitud, pero él entendió el propósito de Dios, él entendió de que era parte de la consecuencia de su pecado, y lo que hizo fue adorar y continuar. ¿Sí? Eso hace un hijo con un corazón que agrada a Dios. Ahora analicemos el corazón de Saúl. Cuando pasó por la misma prueba, cuando Dios no respondió su oración conforme lo que él estaba esperando, ¿qué fue lo que hizo? Primera de Samuel, capítulo 28, versículos del 5 al 8. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Tremendo. ¿Qué ¿no? diferencia? Tremendo. Aquí Saúl sacó el carriel, la cédula, sacó, Amén. mejor dicho, pero hasta la chancleta rota sacó aquí, porque se fue a hacer lo que Dios tenía prohibido en Levítico 18. Se fue a buscar adivina. Si Salomón por allá se le embarró con servirle a otros dioses, este se fue directo a buscar al enemigo, y muchas personas hay veces son así. Cuando Dios no responde lo que ellos desean, se van desesperadamente a buscar el adivino, al que le eche el agua de sapo, a fumar tabaco, las cartas, lo que sea que ellos tengan, el astrólogo, pero se olvidan de que hay un Dios que les ha prohibido buscar otros dioses. Aquí se nota el peso del corazón. Se nota que una cosa son los errores en la carne y otra cosa son los errores en el espíritu. O sea, hay cosas que no se pueden perdonar, y de las cosas que Dios no perdona es este adulterio espiritual, sobre todo cuando Dios te ha dado tanto, porque Dios había bendecido a Saúl, lo había ungido, lo había bendecido, pero el corazón de Saúl nunca estuvo con Dios. El corazón de Saúl estaba lejos de Dios. Él simplemente disfrutaba las bendiciones que él podía recibir de Dios. Qué lamentable tener un corazón que solamente pueda pedirle a Dios, pero en el momento de recibir también la exhortación o la disciplina de Dios o la petición de Dios, o la negación de Dios, sí, tengamos que buscar Amén. otros recursos, ¿cierto? Así El es. que Dios no lo bendice económicamente, entonces vuelve atrás con sus negocios ilícitos. Aquel que le está pidiendo una esposa a Dios, pero como no se la da a la iglesia, entonces se casa con un yugo desigual, y la lista sería larga, Así ¿cierto? Qué lamentable historia, tan triste la de Rey Saúl. Que Dios nos guarde a nosotros. No, amén. Qué importante es poder nosotros mirar nuestro corazón así, como el espejo, como si uno fuera el espejo de David y el otro fuera el espejo de Saúl, mirarnos y decir, cuando Dios me dice que no, ¿cómo es mi actitud frente a eso? O yo lo adoro y entiendo que Él es perfecto en lo que hace, o me pongo a buscar otras ayudas porque no acepto un no como respuesta. Eso evidencia si nuestro corazón es perfecto para con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón y lo evidencia nuestra reacción. Número 2, al asumir la responsabilidad de nuestras acciones, al asumir la responsabilidad de nuestros hechos. Cuando vino el profeta Natán
y denunció delante de David su pecado. Le contó toda una historia que un pastor que se había comido una ovejita y todo. Usted después lo va a leer en la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 12. Y David, cuando viene Natán y le cuenta toda esa historia, él no se excusó, sino que él al final asumió su responsabilidad y dijo: he pecado contra Dios. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 10 dice: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Así que aquí Natán está declarando su pecado y también diciéndole cuáles eran las consecuencias de sus acciones después de que David asumió su responsabilidad. Increíble, ¿no? No vemos a David diciendo: no. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy el compositor del Salmo 23. No. Yo fui el que maté a Goliat. Nada más con eso tenía como para chicanear, ¿cierto? No, él no empezó a sacar todos sus talentos y dones que tenía como músico, compositor, salmista, héroe. No, él me imagino su rostro cuando Natán le comenta, le saca los trapitos a la luz, que él venía calladito y Dios manda al profeta. Me imagino la vergüenza. Se puso frío, se puso triste, se asustó. En su corazón solo había dolor y un profundo arrepentimiento. Mira la diferencia de cuando Saúl, ¿te acuerdas que lo desechan? El hombre lo que quería era que las cosas le salieran como él las quería, él las demandaba. Mientras aquí vemos a un David quebrantado. En 2 Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Lo reconoció. Hubo humildad en su corazón, no había un orgullo, entendía que lo que Dios le había dado a él no era nada en comparación de la vergüenza que tenía de haber fallado delante de su Dios, de su Padre. Este suceso realmente fue un antes y un después de la vida de David, porque a partir de ese momento vinieron de pronto mucho tiempo, como decía el pastor, de vergüenza, de llanto, de tristeza. Y ahí es donde comienza a salir el Salmo 51, versículos del 1 al 3, en donde él comienza a aclamarle al Señor y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Wow. Y el mismo Salmo, el versículo 11 dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Esto es la diferencia de un corazón que agrada a Dios, de un corazón que es perfecto para con Dios, de que cuando viene el momento de reconocer el pecado, de humillarse delante de Dios, ese es un corazón que a Dios le agrada. Cuando el hombre lo hace, cuando una mujer lo hace con un corazón sincero. Amén. Él asume su responsabilidad y le dice: quítame lo que quieras. Me imagino, quítame el castillo, quítame la autoridad, quítame el reinado, quítame lo que tú quieras, pero no quites tu presencia de mi vida. Escúchame, esto es profundo, esto es un corazón conforme al de Dios. No importa, Señor, que no tenga una casa, no importa que lo que sea, pero no quites tu presencia de mí. Reconocer cuando nos equivocamos. Esto es tener un corazón conforme al de Dios. Un sabio dijo que hay 3 tipos de personas en un ser. La primera es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. La segunda es la que otros piensan de nosotros. Y la tercera es que Dios sabe lo que realmente somos. Aquí lo que verdaderamente le importaba a David
es lo que Dios pensaba de él. Amén. Que su presencia no fuera quitada. Y sabes que es una enseñanza muy importante para nosotros y muy confrontadora, porque deberíamos de nosotros también escudriñar nuestro corazón y ver qué tan importante para nosotros son las cosas que anhelaba Saúl o las cosas que anhelaba David. Las cosas que anhelaba Saúl, su propia gloria, o las cosas que anhelaba David, que la gloria de Dios estuviese siempre con él. Amén. Así es. Hablábamos entonces en los inicios de este tiempo de que Dios ve todo y que Dios conoce nuestro corazón. De ahí la importancia de hacer como hacía David. David se arrepintió de corazón. Él lo lamentó de corazón. Confesó sus errores sin excusas. Señor, hice esto, pero es que lo que pasa es que las circunstancias que me rodeaban, es que no fui débil porque no. Solamente confesar el pecado sin excusas, es la actitud que a Dios le agrada, porque eso muestra un corazón humilde, con arrepentimiento de corazón. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros admitir nuestras culpas? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Y si nos cuesta con los hombres, pues cuánto más con el Señor, reconocer nuestros errores. Y esto fue lo que a David le importó. Le importaba más su relación con Dios que lo que los demás dijesen de él. Toda su vida quedó pública de generación en generación. Y aunque ese hijo murió, de todas maneras después, a través de la vida de Salomón, siempre estuvo ahí Betsabé, siempre estuvo en la historia. O sea, Dios también permitió que ese pecado saliera y permaneciera por mucho tiempo. ¿Por qué? Para que nosotros ahora pudiéramos identificarnos que para Dios perfecto no es un corazón puro, sino un corazón sincero, un corazón que se arrepiente. Por eso el Salmo 119, versículo 71, David reconoció y dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pero miremos la actitud del corazón de Saúl cuando pecó. Dios lo mandó a una misión a destruir al rey Amalek. Amén. Y miremos la actitud. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No hubo arrepentimiento. Amén. Así es. Lo que Amén. sale, lo que viene, no hubo arrepentimiento. Amén. Así de que no es solamente un corazón que le agrada a Dios, es un corazón que obedece sus mandatos. Por eso decíamos al principio en ese versículo donde dice que había un hombre conforme al corazón, porque hará todo lo que yo le mando. Así es. Un corazón que obedece al Padre es un corazón que le agrada. En cambio, Saúl tenía no solamente un corazón que desobedecía, sino que tampoco tenía arrepentimiento. Y esa es la actitud que a Dios no le agrada de un corazón que no es perfecto, que es un corazón que no se arrepiente, un corazón que no asume su responsabilidad. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 30 dice: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Tu Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros la honra de los hombres cuando no estamos buscando la honra de Dios? Cuando no estamos buscando es que Dios hable bien de nosotros. Increíble, porque él estaba utilizando la unción que Dios había depositado en él, el Espíritu Santo, cuando descendía y hacía la obra en él, para sus propios beneficios. Increíble, ¿no? Amén. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios para servirle a Él. Los dones que Dios nos da a nosotros es para servirle a Él y bendecir a su pueblo. Pero aquí vemos a este rey, a Saúl, que está ungido igual que David y tiene el Espíritu Santo de Dios y todo lo usa es para su gloria. Nunca valoró lo que Dios le había dado y como gratitud, digo, Señor, como Ana, ¿cierto? Cuando Dios le da a su hijo y se lo devuelve, ¿cierto? Amén. Aquí no, este era yo. Entonces ni valoró, ni obedeció y hizo lo que quiso. Por eso fue desechado él como rey
y sus generaciones. Así es, amén. Porque amén. hubo consecuencias. Amén. Aún teniendo un hijo que era una bendición, las consecuencias por ser un rey irresponsable y por no enseñarle muchas veces al pueblo que la gloria tenía que ser para Dios, no para él. Amén, amén. Qué importante eso. El Señor conoce el corazón de nosotros y le obediencia nuestras reacciones. Número 3, por la manera como reaccionamos en el momento de la presión. Si tú quieres conocer tu corazón, nada más es que pongas atención cuando estás bajo presión, cómo son tus reacciones. Y cuando hablo de tú, yo también me estoy hablando a mí misma, cómo es nuestra reacción frente a la presión. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Increíble. Amén. David era respetuoso de las autoridades, Amén. de las autoridades puestas por Dios, a pesar por encima de la presión y por encima de sus amigos y los que estaban con él, que le decían pues mátalo, él decía no tocaré a mi ungido. Amén. No tocaré a mi ungido. Un corazón que honra, un corazón que respeta, un corazón que reconoce que Dios pone autoridades y a esas autoridades hay que respetarlas y que Dios Amén. será el que haga justicia con esas autoridades. Entonces vemos que David honraba sus autoridades en medio aún de la presión. Hay personas que en medio de la presión le pueden cortar la cabeza hasta la misma mamá. Amén. Y vemos que David en medio de la presión respetó las autoridades. Amén, así es, porque él tenía temor por Dios. Eso era la gran diferencia entre Saúl y entre David, era ese temor reverente a Dios, ese amor. Así es. Y eso estaba en su corazón. Miremos la diferencia de cómo procedió el corazón de Saúl con los sacerdotes. Acuérdate que nuestras acciones evidencian lo que hay en el corazón. Y a través de las acciones de David y a través de las acciones de Saúl aprendemos cómo es el corazón que a Dios le agrada. Primera de Samuel capítulo 22 del 13 al 19 leemos: ¿por qué me has traicionado como lo hizo David?, preguntó Saúl. ¿Por qué le diste a David comida y una espada y además le pediste a Dios que lo ayudara? David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Y Ahimelech le respondió: pero si David es el más fiel de tus servidores, está casado con su hija, es jefe de sus guardias y el hombre más apreciado en palacio, esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo: eso no me importa, tú y toda tu familia van a morir. Enseguida el rey les ordenó a sus guardias: maten a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí y en vez de darme aviso le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey le ordenó a Doeg: mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día 85 sacerdotes. Además fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres, niños y recién nacidos y a todo ganado. ¡Qué tristeza! Como dice por ahí, Saúl no ¿Qué respetaba corazón? pinta. No, qué corazón tan perverso. No respetó autoridades, no fue consciente de que él fue perdonado, que por David, que David respetó su autoridad, no respetó, no tenía temor de Dios. Pero mi amor, esto evidencia algo muy, muy, muy importante, y es que todas las decisiones que Saúl tomaba, las tomaba pensando en él, el egoísmo. ¿Por qué? Porque él estaba buscando que no le quitaran su trono, porque en ese momento ya David estaba huyendo, ya había una promesa sobre David que él sería rey, y lo que estaba haciendo Saúl era pasando por encima de todo el mundo. Quiere decir que un egoísta pues no es un corazón que a Dios le agrade.
Este era un corazón arrogante. Amén. Completamente Amén. arrogante, rebelde, egoísta y engañoso. Así Y esto es. nos hace recordar lo que dice la palabra, que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, Amén. porque el corazón es perverso. Aquí vemos un corazón que no era conforme al Amén. de Dios, No. todo lo contrario. Entre otros muchos defectos, el de Dios, en cambio, en su corazón, el de David era un corazón muy parecido al de Dios, manso, Amén. que respetaba las autoridades, Así tenía es. temor de Dios, mientras que Saúl no respetaba pinta. Saúl no respetó sacerdotes, Amén, no amén. respetó a Dios, no respetó ni al mismo David, que más torcido que Saúl no había. Le decía algo a David, volvía y también lo trató, lo intentó de matar muchas veces. Hay una gran diferencia y es cuando vemos a través de las acciones como David siempre en lo que hacía buscaba buscaba la gloria de Dios, que Dios fuera glorificado a través de sus acciones. Me parece tan precioso este versículo cuando Dios habla en el libro de Hechos que hablábamos ahorita, de que David era un hombre conforme al corazón de él, y dice, no solamente en el caso de Urías fue en donde él dice, ahí fue donde me falló, de resto todo fue conforme mi corazón. ¿Por qué? Porque él buscaba agradar a Dios en todo el tiempo, que la gloria fuera para Dios. En cambio no así Saúl. Saúl todo lo que hacía era por beneficio propio. Todo lo que hacía era para gloria propia. Y para que oremos, pidámosle a Dios que quite toda dureza de corazón. Como Él dice que nos dará un corazón de carne, pidámosle que nos dé un corazón como el de Cristo, humilde. Y pidámosle perdón porque todos fallamos en los aspectos carnales, pero que Dios nos guarde de no fallar en un aspecto espiritual que tiene otra consecuencia, ¿cierto? Amén. Y creo que esta enseñanza es importante para nosotros, entender que aunque estamos pasando por medio de una prueba enorme, este es el momento para que nosotros mismos podamos ver, evidenciar las cosas que hacemos, si son cosas que le agradan a Dios, cosas que les agradan a Dios, ¿cierto? Y que le podamos pedir un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Como David cuando pecó, dame un corazón limpio, créame un espíritu recto. Amén. Amén. ¿Qué tal si oramos? Amén, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es luz a nuestro camino y es un espejo para nuestro corazón. Te pedimos, Dios, Señor, que por tu Espíritu Santo seas tú limpiándonos, que por tu Espíritu Santo seas tú, Señor, ayudándonos a poder ver nuestros errores, a poder ver aquellas áreas que no te agradan, poder ver, Señor, si nuestras acciones, Señor, son conforme a tu voluntad o conforme la nuestra, poder ver, Señor, si estamos buscando tu gloria o estamos buscando nuestra propia gloria. También, Señor, evidenciamos allí cómo es nuestra respuesta cuando tú, Señor, dices no. Entendemos que tú nos amas, Señor, que tú nos guardas, que eres tú el que decides por nosotros, porque tú ves mejor que nosotros, porque tú sabes todas las cosas y nosotros no. Descansamos en ti, confiamos en ti y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, te pedimos perdón de todo corazón, nos arrepentimos, Señor, por las rebeldías, nos arrepentimos, Señor, por los pecados, nos arrepentimos, Señor, Padre, por todo aquello que hemos hecho que no busca tu gloria. Gracias te damos por este tiempo, gracias por cada uno de tus hijos, gracias, Señor, por cada una de sus familias. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias al Señor. Solamente quiero decirte algo. Personalmente yo me alegro cuando recibimos una semilla de tu parte. ¿Sabes por qué? Porque siempre mi pensamiento es, Señor, gracias porque cuando damos es porque ya hemos recibido. Y me alegra ver cómo Dios va llenando tus manos poco a poco y como tú también en esa honra a Dios también buscas devolverle a Dios, buscas darle a Dios, buscas retribuirle a Dios en gratitud. Señor, que el Señor te recompense Amén. al 100 por uno. Así Mil es. bendiciones y un resto de semana en bendición te deseamos.